Muchísimas gracias a quienes a esta hora nos sintonizan desde tantos lugares. Gracias. Nuestra próxima entrevista tiene que ver también con la esencia y con el carácter prioritario que tienen muchos asuntos que a veces se solapan o quedan en segundo plano de manera incluso invisible ante la urgencia, lo importante desplazado por la inmediatez de la urgencia. Y vamos a hablar del cambio climático y la capacidad que tiene el hombre organizado en sociedad para responder o para incidir a los distintos planteamientos que puede traer a la vida común en determinados lugares y en todo el planeta el tema del cambio climático. Y ya tenemos vía Zoom al geógrafo Antonio Delicio, ecologista y exdirector del Centro de Estudios Integrales del Ambiente de la Universidad Central de Venezuela, porque los especialistas dicen que Venezuela es el único país en Sudamérica que no cuenta con un plan nacional de cambio climático. Antonio, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo, buenos días a la audiencia. Mire, Efectivamente, Venezuela es un país que ha quedado rezagado en términos de planes, programas referidos al cambio climático. Rezagado, cuando digo rezagado, inclusive en la comarca, inclusive en América Latina, en nuestra región. oye, explícanos en qué términos podemos comprender ese rezago y qué es lo que lleva o de qué manera los países pueden materializar una actualización de las respuestas, de las propuestas que involucren a la sociedad a través de las instituciones ante un tema, oye, de la fuerza del cambio climático. Bien, ¿por qué estamos rezagados? Venezuela ha dejado es de los países que menos comunicaciones ha producido sobre cambio climático. La última comunicación que se entregó fue la segunda, con actualizaciones sobre la base de informaciones del año 2011, es decir, informaciones muy viejas, estamos hablando de 12 años de rezago, y en ese sentido también ha habido una falta de comprensión acerca de la profundidad y las exigencias del cambio climático. Cuando se habla del cambio climático y se habla de actualización, requerimos de una base científico-técnica para decir, mira, cuánta deforestación tenemos, cuántas emisiones de gases de efecto invernadero se están haciendo, cuánto hemos reducido, cuáles son los compromisos que nosotros realmente hemos tratado de cumplir. En el año 2015, a raíz de la cumbre de París, cumbre que marca los procedimientos, la nueva arquitectura financiera que se está realizando en el mundo, porque cuando uno habla de cambio climático está hablando de una arquitectura financiera. Los países que tienen mayor problemas de emisiones tratan de comprar derechos de emisión en los países como Venezuela y otros que tienen bosques tropicales, que son captadores de dióxido de carbono, se convierten en el factor fundamental que tenemos en la naturaleza para bajar esas emisiones. En el 2015 nosotros, por ejemplo, dijimos que íbamos a reducir las emisiones de gas de venteo y no lo hemos hecho, no lo hemos hecho. Nosotros dijimos que íbamos a reforestar y en lugar de reforestar en el 2016 nos aparecemos o el gobierno nacional decreta el arco minero del Orinoco. Cuando uno habla del arco minero del Orinoco está hablando de unos 70.000 kilómetros cuadrados de bosque. La superficie total es de alrededor 112.000, sin embargo, más del 80% son bosques. Bosques que se están viendo amenazados por una actividad como la minera, una actividad que ha sido considerada que es destructiva, no solamente con la vegetación, sino también con los suelos y con las aguas. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos viendo cuáles han sido las faltas de compromiso, un compromiso fundamentalmente político, en este caso, para reducir lo que nos habíamos comprometido a reducir, que son nuestras emisiones. Sin embargo, el problema, y eso está en un marco que se llama las contribuciones nacionales determinadas, que en su acrónimo en inglés se llaman NDC y así se conocen. Sin embargo, por el otro lado, somos el país, como ustedes bien dicen, como tú bien dices, Eduardo, que no tiene un plan climático. Cuando se habla de plan climático se llama de los planes nacionales de adaptación.
porque tenemos dos grandes acciones a resolver. Por un lado, la mitigación, bajar la cantidad de emisiones en el mundo, y por el otro lado tenemos la necesidad de pensar en actividades que se adapten a las nuevas condiciones del clima. En el caso venezolano, cuando uno piensa en actividades que se adapten a las nuevas condiciones del clima, todos los escenarios que se han venido formulando nos dice que Venezuela va a ser un país más caliente y con menos lluvias. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros tendríamos que tener una agricultura que se adapte a esas nuevas condiciones. Cuando digo una agricultura que se adapte a esas nuevas condiciones, por ejemplo, tendríamos que ir pensando que el arroz no debería ser necesariamente la mejor fuente de proteínas vegetales como está sucediendo en este momento, porque el arroz es un cultivo, es un cereal que requiere alta cantidad de agua. Y en ese sentido, si el país va a ser más seco a futuro, las condiciones para producir arroz en condiciones ideales irían disminuyendo. Habría que pensar en otras alternativas. Nosotros siempre decimos, bueno, vamos a pensar en los cultivos de ciclo largo, como pueden ser nuestros tubérculos de base tropical, yuca, batata, inclusive la propia papa, a pesar de que no es de piso tropical, que pudiese mejorar nuestras condiciones de ingesta de proteína vegetal, sustituyendo el arroz. Quiero decir que entiendo que la industria cerealera venezolana está tratando de hacer enormes esfuerzos, pero siempre son esfuerzos que van a estar condicionados por el escenario climático que convierte a Venezuela en un país más seco y más caliente. Por el otro lado, cuando nosotros tenemos crisis del agua, aquí no hay una disposición, no hay una legislación. En ese sentido, la Asamblea está en mora, por ejemplo, con las aguas grises. Nosotros tenemos agua que recibimos directamente de nuestras hidrológicas, cuando las recibimos, aguas blancas, y tenemos las aguas residuales. Entre agua blanca y agua residual tienen las aguas grises, las aguas que se pueden reciclar. Si nosotros recicláramos aguas grises y en nuestras casas, y para eso necesitamos, por supuesto, de una legislación, claro, y además de que nuestros constructores, los que se encargan de la edificación, de construir viviendas, etcétera, entiendan que hay que tener dispositivos para utilizar el agua en nuestras propias casas, nosotros estaríamos reduciendo lo que se llama la huella agua, que es un aspecto fundamental en esto de la huella. Interesante. Caramba, profesor, le voy a decir una cosa. Usted es luz en la conciencia para la urgencia que plantea su mensaje, entendible y que pone acento y le da visibilidad a temas que de verdad olvidamos. Yo primera vez en mi vida, debo confesar, lo que escucho lo de las aguas grises, y lo entendí. Me imagino que agua gris es la que pasa del fregadero a las tuberías una vez que lavo los platos, por ejemplo. Los que pasan, ¿verdad?, del fregadero, del lavamanos. Cuando me baño. Que nosotros la estamos desperdiciando, claro, cuando eso se podría utilizar para bajar nuestro sistema, ¿verdad?, claro, de poseta. Claro. Y eso efectivamente, oye, hay un ahorro enorme. Claro, enorme. Claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Caracas una disponibilidad que está por encima cuando bombean, pero esa disponibilidad aumentaría por lo menos un 50-60% si utilizáramos las aguas grises. Si cada vez que nosotros bajamos el water para, en lugar de utilizar agua que viene directamente de las hidro, utilizamos las aguas grises, hoy estaríamos haciendo un ahorro importante. Bueno, profesor, le agradezco mucho. Siempre interesante escucharle. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo, y bueno, uno es luz porque hay posibilidades de programas como el tuyo que puedan dar ese lamparazo. Gracias. Y no es casualidad que en el encuadre de la cajita del Zoom, detrás de usted, al ladito, pegadito a la oreja, aparezcan esos libros. No es casualidad. Usted tiene pupitre. Usted tiene pupitre. Un abrazo, hasta pronto. Eduardo, un abrazo también para ustedes. Qué maravilla, qué grande es este país en medio de sus falencias. Cuánto talento, cuántas ganas de gente, o cuánta gente con ganas de aportar. Regresaremos.